Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, a López, el profe John. En esta ocasión vamos a ver aplicaciones de los sistemas distribuidos centralizados. Eh, la idea es invitarlos a explorar esta área de conocimiento donde vemos un sinnúmero de aplicaciones para, para la ingeniería, para la computación en general. También para motivarlos para que ustedes apliquen esto que ven acá en su desempeño profesional, para que también las personas que están pensando en estudiar ingeniería de sistemas vean que hay cosas más allá de la programación y se interesen por nuestra área. También para que los estudiantes, mis estudiantes, se animen a explorar un poco más esta área, ya sea en sus campos de acción en el trabajo o como investigación en sus maestrías y doctorados. Entonces, comencemos. No olviden darle like y activar la campanita de notificaciones y suscribirse a mi canal. Chao. Bien. Vamos a ver entonces aplicaciones de los sistemas distribuidos centralizados. El contenido que vamos a ver en esta ocasión va a estar desarrollado en los siguientes componentes. Vamos a analizar un poco los ambientes de ejecución y desarrollo, un vistazo a lo que significa la programación distribuida, HPC, que es computación de alto desempeño, atributos de calidad del software, que es una de las aplicaciones de la computación distribuida centralizada que básicamente ayuda a resolver requerimientos no funcionales cuando se está haciendo desarrollo de software. Vamos a ver un poco del almacenamiento distribuido, el backup y la recuperación. Los clústeres y los grid y su relación con la computación en la nube. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas de la centralización, ¿sí? En términos pues, de computación distribuida y finalmente desafíos y desarrollos futuros para la computación distribuida, centralizada especialmente. Bien, entonces sea cual sea nuestro sistema informático, siempre nos van a servir para dos cosas. O nos sirven como ambiente de desarrollo, es decir, lo usamos para programar, ¿sí? Podemos utilizar nuestro computador para programar. No es tan sencillo con eh, los celulares, no podemos programar fácilmente en los celulares, ¿sí? Entonces, eh, pues, pues hasta ahora, ¿no? Porque sí se están desarrollando aplicaciones como REPL que facilitan un poco la programación desde el móvil. Bien, tampoco es que todo sirva, ¿sí? Por ejemplo, eh, las GPUs nos sirven como ambiente de ejecución, ¿sí? Pero no podemos desarrollar en paralelo. O sea, no podemos programar en paralelo, solamente ejecutar. Entonces hacemos un programa y ese programa que desarrollamos lo colocamos en hilo para distribuirlo entre los diferentes procesadores de la GPU. ¿Bien? Entonces no, tampoco todo, ¿sí? O sea, me refiero a que los computadores, esencialmente los computadores y los servidores nos sirven para realizar tareas de programación o para ejecutar esas aplicaciones que programamos, alguna de las dos. Bien, desde el punto de vista, los computadores o servidores como ambientes de desarrollo se usan sobre todo en el área de gestión de la configuración. ¿Sí? Entonces es un área donde se manejan los servidores o clusters dedicados al desarrollo, ¿sí? Y se manejan en cuatro ambientes, dependiendo de la empresa, pueden ser más, pueden ser menos, ¿sí? El ambiente de desarrollo, que es el que normalmente usan los programadores, el ambiente de pruebas, que es el que normalmente usan el equipo de QA, ¿sí? Para verificar y validar que los desarrollos cumplen con los requerimientos funcionales y no funcionales.
El ambiente de preproducción también lo usa el equipo de QA. Dependiendo, pueden ser equipos más avanzados o igual que el de QA, solo cambia el ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el ambiente de pruebas y el ambiente de preproducción? Que el ambiente de preproducción tiene características más similares al ambiente de producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, puede pasar que los servidores que tenemos en el ambiente de pruebas, pues tienen menor procesamiento o menor capacidad de memoria, ¿sí? Entonces se busca que en preproducción se asemeje más a la realidad, lo que realmente tienen los sistemas en producción, ¿sí? GitLab, GitHub, Devos, Bitbucket son servidores para repositorio de código, ¿listo? Y permiten el desarrollo colaborativo, ¿listo? Tradicionalmente Git surgió como una herramienta de los desarrolladores del sistema Linux para fortalecer eso, las versiones que iban saliendo de Linux. Entonces, esa forma de mantener mm, como el repositorio de código centralizado y que cualquiera pudiera hacerle cambios y luego esos cambios volverlos a enviar al servidor, eh, pues se extendieron en general en el desarrollo de software, mm, y pues un componente esencial del área de gestión de la configuración. ¿Sí? Ahorita vamos a continuar un poco con los ambientes de desarrollo, con el tema de programación distribuida, pero el punto es que, por ejemplo, al programar en GitHub, ¿sí? Nosotros estamos trabajando de forma distribuida, ¿sí? Porque hacemos una copia del repositorio, lo cargamos en nuestro computador, hacemos cambios, ¿sí? En el código y luego enviamos esos cambios otra vez al servidor. Estas herramientas nos ayudan a validar que no crucemos información, ¿sí? O sea, si yo modifico un archivo y otro compañero de desarrollo modifica el mismo archivo, entonces que al momento de enviar los cambios, pues se revise para que yo no dañe el trabajo del compañero, ¿bien? Entonces necesariamente es trabajo distribuido y colaborativo, ¿bien? Los ambientes de ejecución. Entonces, un ejemplo de un ambiente de ejecución son las GPUs que funcionan en paralelo, ¿sí? Pero tenemos otros tipos. Entonces, standalone es cuando nosotros desarrollamos una aplicación y la ejecutamos en un solo computador. Entonces, eh, es usualmente como aprendemos a programar. Nosotros desarrollamos una aplicación en nuestro computador y la ejecutamos solo acá, ¿sí? A veces podemos copiar ese programita compilado a otro computador. Recordemos que un programa compilado en Linux solo funciona en Linux, un programa compilado en Windows solo funciona en Windows y así. ¿Listo? Tenemos otro ambiente de ejecución que son las páginas web, ¿sí? O aplicaciones web, o bueno. Son ambientes normalmente distribuidos, ¿sí? Porque se necesita un servidor que ejecute la página web. ¿Sí? Se necesita un servidor de base de datos que tenga la base de datos a la cual se conecta la aplicación web y así sucesivamente, ¿sí? Hay páginas, por ejemplo, YouTube, ¿sí? Que tienen muchos servidores, ¿sí? Entonces eso lo tienen para manejar muchos usuarios. Entonces la misma aplicación web funciona en varios servidores, ¿listo? Entonces funciona también de forma distribuida. Las aplicaciones móviles, las que tenemos en nuestro celular, las que funcionan a través de Internet sobre todo, probablemente son aplicaciones distribuidas, la mayoría, si no todas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Nequi, Plata. ¿Sí? Entonces nosotros abrimos la aplicación,
pero lo que tenemos en el celular es una interfaz que nos permite comunicarnos con el servidor. ¿Listo? Resulta que las aplicaciones móviles no se pueden conectar directamente con bases de datos. ¿Sí? Es una limitación. Entonces, necesariamente se requiere la comunicación a través de un servidor y ese servidor sí puede interactuar con la base de datos. Bien. Entonces, las aplicaciones móviles, muchas funcionan como sistemas distribuidos y pues son obviamente ambientes de ejecución. Ah, en general, varios dispositivos inteligentes, televisores inteligentes, neveras inteligentes, relojes inteligentes, casi que todo dispositivo que llamemos inteligente son sistemas informáticos porque cuentan con CPU y memoria RAM y están diseñados para ejecutar eh, aplicaciones, ¿sí? Ejecutar aplicaciones, entonces funcionan también como ambientes de ejecución. Imaginemos el Smart TV, ¿sí? En el Smart TV nosotros vemos series, ¿sí? Entonces tenemos una aplicación para cada servicio de streaming, una para Netflix, una para Amazon Prime, una para Disney Plus, una para HBO, ¿sí? Entonces tenemos la aplicación instalada en el dispositivo, pero cómo funciona o cómo opera realmente esa aplicación es allá en un servidor, ¿sí? Que está enviando el streaming de la película o serie que hayamos escogido para ver. ¿Listo? Entonces funciona como una interfaz, así parecido a las aplicaciones móviles, una interfaz que se comunica o facilita la interacción con el servidor. Bien. Entonces la mayoría de aplicaciones que operan Internet funcionan sobre entornos distribuidos. Con los ejemplos que acabamos de ver, más o menos les ilustré eso. Cada empresa solía tener su propio software, ¿sí? Su propio software contable. Y entonces, quienes lo necesitaban, instalaban una copia de ese software en el computador del contador, por ejemplo, del administrador o del auxiliar contable, ¿sí? Dependiendo de las personas que lo necesitaran. Pero eh, progresivamente, sobre todo en este milenio, es decir, las últimas 2 décadas, eh, todo ese conjunto de aplicaciones de standalone han migrado a, a la nube o a aplicaciones web. O sea, cada empresa desarrolla su aplicación y funciona de forma web, lo que le permite, por ejemplo, a los empleados accederlo desde cualquier lugar con acceso a Internet en cualquier momento. Bien. Eh, entonces sí tiene más utilidades que las aplicaciones ya no funcionen de forma standalone, sino que lo hagan a través de Internet, ¿sí? Como páginas web, como aplicaciones móviles. Bien, el hecho es que están conectadas a través de Internet. ¿Listo? Entonces vemos ejemplos, ¿sí? De sistemas distribuidos en ambos tipos de ambientes, tanto en ambientes de desarrollo como en ambientes de ejecución. Vamos a ver entonces qué es la programación distribuida. Entonces imagine que usted puede decirle a otros computadores, a otros celulares, a drones, a dispositivos informáticos, smart devices, televisores, neveras, ¿sí? Desde su computador. Así que usted se conecte a su computador y le diga, yo quiero que el celular ahora o ejecute tal cosa, que el televisor ejecute tal otra, ¿sí? Que el dron haga tal acción, ¿sí? Todo eso desde un solo computador, ¿sí? Desde un solo computador que una persona que sería en este caso desarrollador, porque estamos hablando de programación distribuida, haría. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hace la programación distribuida, o sea, se concibió con ese propósito. ¿Listo? Entonces, sí existen lenguajes de programación distribuida, la mayor parte de esta área está en investigación, ¿sí? Em, muchos ingenieros e informáticos soñamos con esta realidad, ¿sí? Al igual que también queremos que poder hacer la programación a través del lenguaje más parecido al lenguaje humano,
¿sí? La dificultad es que el lenguaje natural o nuestro lenguaje es ambiguo, ¿sí? Entonces a las máquinas se les dificulta entender el contexto de las palabras que decimos normalmente. ¿Bien? Entonces sería muy chévere que pudiéramos hacerlo como funciona actualmente. Entonces pues hay un área que se conoce como cálculo pi que estudia la teoría y la matemática que soporta este tipo de programación. ¿Listo? Entonces, cómo funciona actualmente es instalamos programas como MPI-CH, ¿sí? Que a través de MPI, que significa Message Passing Interface, o sea, una interfaz para el paso de mensajes, entre computadores para que se comuniquen entre ellos, ¿sí? Y el protocolo o el mecanismo de Remote Procedure Call, o sea, el llamado de procesos remotos. Entonces, que desde un computador se puede ejecutar un proceso en otro computador. Eso es RPC. Bien, entonces para cualquiera de esas tareas necesitamos un middleware. Bien, entonces en el caso de MPI es MPI-CH y funciona así con diferentes plataformas o sistemas de software que relativamente funcionan de forma centralizada y distribuida. Bien, entonces básicamente tengo un programa y ese programa lo copio, si lo tengo por ejemplo, lo copio del servidor maestro a los nodos esclavos. Entonces en realidad es una copia, ¿sí? Es una copia de mi programa original, solo que cambia el lugar donde se está ejecutando, ¿sí? Ya no solo se ejecuta en un nodo, sino se ejecuta en varios nodos y a través del nodo central estoy controlando la ejecución remota de esos procesos. ¿Listo? Mm, esto se los cuento para si alguno le llama la atención, entonces pueda explorar y ayudar en la investigación de esta área. HPC no es la única aplicación de la computación distribuida, ¿sí? Pero sí es una de las principales o más importantes. Es decir, cuando unimos recursos de computación, especialmente CPU y memoria, lo hacemos con el fin de aumentar el poder de cómputo, ¿sí? Entonces las primeras supercomputadoras se construyeron así, ¿sí? Haciendo una especie de escalabilidad horizontal. Escalabilidad horizontal es que cada vez agrego más computadores. Entonces, en vez de hacer escalabilidad vertical, que es mejorar la capacidad de memoria y CPU de un solo computador, lo que hago es combinar varios computadores, formar un supercomputador, ¿sí? Y así tener más recursos de procesamiento y memoria RAM. ¿Listo? Entonces, este tipo de computación tiene aplicaciones múltiples, ¿sí? Por ejemplo, en computación científica, se puede usar para construir las imágenes de los agujeros negros, ¿sí? Para la astronomía en general, para secuencias de ADN, ¿sí? Para todo lo que es la genómica, transcriptómica, bueno, todos esos aspectos genéticos que requieren por lo general mucho poder de cómputo y de procesamiento para simulación de moléculas, para simulación de tránsito y transportes y tráfico, para procesamiento de cámaras en tiempo real, son muchas las aplicaciones que tiene la computación distribuida, no solo en el contexto científico, sino también en general en muchos campos económicos, y los bancos usan la computación distribuida, Bitcoin, ¿sí? Entonces, con supercomputadores podemos hacer el sistema que le dé seguridad a esta moneda digital, o también con supercomputadoras se pueden hacer medios para atacar este sistema, también para atacar los sistemas de cifrado. Entonces, gracias a la seguridad que tienen los sistemas de cifrado actuales, ¿sí? Entonces podemos hacer transacciones seguras, en su mayoría seguras, bien, a través de Internet. ¿Listo? Entonces conectarnos a Nequia y Plata, a nuestro banco para hacer transacciones desde cualquier lugar, desde de nuestros dispositivos móviles. Pero así como nosotros lo usamos con
buenos propósitos, hay gente dedicada a atacarlos, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque eh, representa que dinero, ¿sí? De hecho, el cibercrimen es un negocio más rentable que el narcotráfico. Pero esto no se los digo para invitarlos eh, a desempeñarse en este campo, sino lo contrario, para que estudien y exploren eh, estos temas de seguridad que cada día son más necesarios en todos los campos. Es decir, cada vez se necesitan más y más oficiales de seguridad y pues la demanda no crece según, o la oferta no crece según esa demanda que hay de esta profesión. ¿Listo? Entonces también para invitarlos a que algunos de ustedes se desempeñen en esa área. ¿Listo? De seguridad de la información. Bien, entonces eh, otra de las aplicaciones de la computación distribuida centralizada, ¿sí? O sea que logramos con esta arquitectura de servidor, ¿sí? Esto es un clúster, ¿sí? Esto es un clúster, ¿sí? Y cada uno de esos atributos de calidad los logramos con una configuración de clúster, ¿sí? O sea, la alta disponibilidad la logramos porque colocamos nuestra aplicación web, la copiamos en varios servidores y un servidor maestro se encarga de distribuir y delegar o balancear esa carga de trabajo, ¿sí? Ah, bueno, eso para la alta concurrencia, ¿sí? Para eso, digamos, distribuimos o balanceamos la carga de trabajo, pero la alta disponibilidad la logramos eh, con que si un servidor se apaga, entonces hay otro que responde, entonces el sistema no se cae, ¿listo? A eso se refiere la alta disponibilidad y lo logramos con una arquitectura en clúster, preferiblemente con que los servidores estén ubicados geográficamente en áreas separadas. ¿Sí? Con eso si se va la luz en un data center, en el otro data center, pues no se vaya y pueda seguir respondiendo el sistema. ¿Sí? Como están conectados a través de red, no importa la ubicación geográfica desde que haya acceso a internet. ¿Listo? La alta concurrencia, entonces lo que hace es que si tengo muchos usuarios, de una alta demanda de usuarios, entonces lo que empiezo es a distribuir esa cantidad de trabajo en varios servidores y de esa forma el sistema no colapsa. ¿Listo? Entonces la arquitectura en clúster también ayuda a impedir un poco los ataques de denial of service, ¿sí? Especialmente los que son distribuidos. Entonces, uno puede bloquear los ataques de denial of service cuando vienen de una sola fuente. Entonces, digo, si un computador me está haciendo varias peticiones, entonces lo bloqueo. Le digo, no, una petición. ¿Sí? Pero si esa petición viene desde varios lugares, pues no la puedo bloquear. ¿Sí? Entonces, una forma de seguir respondiendo es teniendo varios servidores que atiendan esa demanda. ¿Listo? El alto desempeño. Entonces, también puede ser producto de la alta concurrencia o puede ser producto de eh, las tareas que tiene que desempeñar. Depende mucho de los sistemas y no es lo mismo un sistema bancario que un sistema comercial, que un sistema académico, ¿cierto? Entonces la complejidad de las tareas cambia. Entonces una forma es tener la arquitectura en clúster para que el tiempo de respuesta sea más rápido. Entonces es distinto tener un solo computador que atienda todas las tareas a tener varios servidores. Ya en este contexto hablo de computador como servidores. Entonces tener varios servidores que hagan varias tareas. ¿Sí? De esa forma responde el sistema más rápido. Y en seguridad para tener sistemas de respaldo. Entonces si uno de mis servidores es atacado, pues yo tengo copias de seguridad, sistemas de respaldo, pueden ser en áreas geográficas separadas, puede ser en lugares distintos, puede ser con ayuda de virtualización. Bueno, hay varias herramientas, pero también, digamos, se usa una arquitectura en clúster para las copias. ¿Sí? Entonces hago un sistema de respaldo en clúster donde tengo varias bases de datos y se va copiando la información a esos servidores de bases de datos que tengo distribuidos. Bien.
Entonces, todos estos que se conocen como atributos de calidad en el software, porque mejoran la percepción que se tiene del sistema, porque contribuyen al tiempo, porque contribuyen a la seguridad, porque contribuyen a características que no siempre están relacionadas con la funcionalidad como tal de la aplicación. ¿Sí? Imaginen un mundo donde Neki no colapsa. ¿Sí? Entonces, esos atributos se logran con arquitectura en clúster. Y es, digamos, cuando uno lo está aprendiendo, uno no ve el potencial de la arquitectura en clúster, ¿sí? Uno dice como, o sea, lo hago con un clúster. Lo hago con un clúster, ¿sí? Pero el punto es que la misma arquitectura, ¿sí? Computacional, distribuida y centralizada nos está ayudando a resolver varios problemas propios de la ingeniería de software, ¿bien? Y así como nos resuelve estos, puede ayudarnos a resolver otros problemas. ¿Listo? El almacenamiento distribuido, el backup y el recovery son otras aplicaciones de los sistemas distribuidos centralizados. ¿Sí? Entonces, digamos que de las arquitecturas de centralización se destacan estas dos. La NAS, que es un disco conectado a través de Internet, que lo podemos acceder desde cualquier lugar, desde que tengamos acceso a Internet, desde que la red no se caiga, ¿sí? No se caiga donde tenemos conectado el disco. Entonces esa es una. O la SAN, sí, es interesante porque son las siglas se colocan al revés. Eh, entonces la SAN es un Storage Area Network. Entonces imaginemos una red local, ¿sí? Pero en esa red local solo están dispositivos de almacenamiento. Entonces cintas, cassettes, discos duros, memorias USB, todo lo que sea almacenamiento conectado a través de la red en una red local, en una red de área local. Entonces por eso el nombre, Storage Area Network, ¿sí? Igual a una LAN, una Local Area Network. Entonces de ahí viene el nombre SAN. ¿Listo? Son arquitecturas o topologías que combinan dispositivos de almacenamiento y red para proveer soluciones, ¿sí? De almacenamiento. Bien, también hay otros que se llaman RAID, que son arreglos de disco redundante. Entonces, eso es lo que hacen, son varios discos que están eh, pegados el uno del otro, ¿sí? Y lo que hacen es copiar, ¿sí? O sea, no se copian como los discos normales, que se copia en el disco que tenemos, sino se copia ahí en el disco principal y en los otros discos. Eso se usa para poder recuperar la información cuando hay daños, ¿sí? Como los discos duros son susceptibles a daños porque funcionan de manera mecánica, entonces es una manera pues de tener un respaldo de la información. ¿Listo? Pero pues no aplica para el caso de los sistemas distribuidos, entonces por eso no lo menciono acá, pero es importante que ustedes conozcan que existe RAID. RAID, RAID. ¿Listo? Vamos a ver el backup síncrono y el backup asíncrono. ¿Sí? Estos los podemos lograr a través de arquitectura de clúster. ¿Sí? Entonces tenemos el backup síncrono. Entonces ambas arquitecturas pueden funcionar así como está esta arquitectura de acá, un computador que se conecta con un servidor que se conecta con una base de datos que se conecta con el backup o respaldo para esa base de datos. Entonces el backup síncrono funciona de forma inmediata. ¿Sí? Entonces supongamos, vamos a hacer una transacción bancaria, nos contamos con el servidor hace un cambio acá en la base de datos, puede ser del saldo, ¿sí? Pero ese dato que yo estoy cambiando acá inmediatamente se cambia también en el backup, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener confirmación, ¿sí? O yo no puedo terminar el proceso de guardar hasta acá, sino que necesito la confirmación de guardado en el backup. Entonces, esos procesos son demorados, ¿sí? Porque tiene que ir hasta allá, guardar, me da una confirmación de que se guardó y luego ahí sí
yo como base de datos confirmo al servidor que ya se guardó el dato y que quedó la transacción completa. Entonces es, por decirlo así de alguna forma, una transacción larga. ¿Sí? Hasta que no se complete el backup, no se envía una confirmación al usuario de que se finalizó exitosamente la transacción. Esto se hace así por seguridad, sobre todo en procesos financieros. ¿Sí? Supongamos que el banco es atacado. ¿Sí? Entonces se ataca la base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que procede a hacer al banco? Recuperar del backup. Por eso se necesita que el backup esté lo más actualizado posible. Entonces, de pronto han escuchado casos de Bancolombia donde los han atacado y se ha perdido información de la última hora. ¿Sí? Entonces, no se tiene certeza de las transacciones hasta que se revise el backup. Bien, entonces sí ayuda bastante ese backup síncrono y se hacen procesos que son bastante susceptibles de ser atacados. ¿Listo? El backup asíncrono es el mismo tipo de backup, es decir, hay un servidor de respaldo donde se va copiando la información, pero esa copia no se hace inmediatamente. O sea, con cada operación que se haga en la base de datos, sino solo se hace en horas de baja demanda. ¿Listo? Por ejemplo, en las noches. Entonces, en las noches hay menos transacciones en esos sistemas y se puede hacer el backup. O los fines de semana, dependiendo del proceso. ¿Sí? Hay procesos que son más pesados los fines de semana. ¿Sí? Por ejemplo, el comercio es muy pesado los fines de semana. ¿Listo? El recovery es el proceso que se hace de rescatar esa información que está en los backups o de salvar la información también en los discos duros, dependiendo de donde se encuentre almacenado. ¿Sí? Digamos que el proceso natural o el principal o el más común es a través del backup. O sea, cuando hay un daño en el sistema, yo busco el backup, así como el ataque que les mencioné al banco, y se recupera esa información. ¿Listo? Entonces, lo que se recomienda es que los backups, que uno tenga al menos dos backups. O sea, uno debe tener siempre varios backups y ojalá que esos backups estén en lugares geográficamente separados, ¿sí? Porque la probabilidad de que una catástrofe ocurra en dos lugares distintos del planeta es baja, ¿sí? No digo que no pueda ocurrir, digo que es baja, ¿sí? Un meteorito, por ejemplo, paila, nada que hacer. ¿Sí? Pero sí salva la información cuando ocurren terremotos, tornados, inundaciones y otro tipo de catástrofes con los que estamos familiarizados. ¿Listo? Eso ha sido hasta acá el almacenamiento distribuido, backup y recovery. Entonces, vamos a ver un poco de clusters, grids y cloud computing. Entonces ya sabemos que la arquitectura en clúster está formada por un servidor y varios esclavos. No hay una medida exacta de cuántos esclavos deben ser, pero pues tenemos que tener en cuenta que pues debe existir un límite, ¿sí? Pues para que el sistema tenga un desempeño equilibrado, razonable. Bien, entonces eh, eso depende también del tipo, la situación en que nos encontremos, pues es mejor una que otra arquitectura en clúster. Los grid, ¿sí? No es la única forma, pero o sea, hay varias formas de organizar los grids, ¿sí? Pero una forma de verlos es como un grid son numerosos clusters. Entonces tengo un clúster para un sistema de la compañía, otro clúster para otro sistema de la compañía, ¿sí? Todos están en un data center, ¿sí? Entonces en el data center todos son servidores, ¿sí? Varios de esos servidores los tengo formando diferentes clústeres o diferentes grupos y dedicados a diferentes operaciones, ¿sí? Entonces un clúster para contabilidad, un clúster para comercial, un clúster para financiera, dependiendo de las áreas que tengan las organizaciones o la complejidad de las... Bueno, son muchas las situaciones que se pueden presentar dependiendo, entonces tengo grid que ya son como muchos servidores. El concepto de grid viene de la ingeniería eléctrica, ¿sí? De cómo se unen o se integran las centrales generadoras de energía. Entonces, entre ellas se conectan y tienen la posibilidad de proveer o recibir energía de otros generadores. ¿Listo?
Entonces el concepto se trabaja acá en la computación y lo que tenemos son como clústeres de computadores que se conectan con otros clústeres y trabajan en conjunto o se complementan en el desarrollo de tareas. Bien. Eh, entonces en sí también se refiere al tamaño. ¿Listo? Un grid pues es un conjunto amplio de servidores. Estamos hablando de muchos. ¿Listo? Podemos utilizar la virtualización. Recuerden que la virtualización es una forma de dividir los recursos. ¿Sí? Es decir, si tengo mucha memoria RAM, entonces yo virtualizo para permitir que se ejecuten varios servicios o aplicaciones en un solo servidor y de esa forma aprovechar mejor los recursos. ¿Listo? Entonces, no es no es válido decir que la virtualización es la operación contraria de la computación distribuida, pero sí, digamos, tienen como características opuestas, ¿sí? Entonces, mientras la computación distribuida significa unir los recursos, la virtualización significa dividir los recursos, ¿sí? Con el fin de aprovecharlos, ¿sí? De maximizar su rendimiento. Entonces, la virtualización ayuda a que los grids estén mejor organizados y se haga un mejor aprovechamiento de toda esa infraestructura con la que cuenta una organización. ¿Listo? La computación en la nube, entonces allá cómo funcionan los servidores en la nube, ¿sí? Son clusters de grids, o sea, tenemos muchos grids o granjas de servidores y con todo virtualizado. Se virtualiza todo para, para facilitar la automatización. Entonces, eh, lo que se hace es que se unen o se dividen recursos de forma automatizada de acuerdo a las necesidades. Entonces, un ejemplo que usaba, pero que requiere de la virtualización es Netflix. Netflix los fines de semana aumenta la demanda. ¿Sí? Si Netflix le paga a un proveedor de servidores, ya llámese Amazon, llámese Azure, ¿sí? El que sea, seguro entre semana no hace igual uso de los servidores que los fines de semana porque es más gente la que se conecta. Entonces, a través de nubes, sistemas de virtualización y de automatización, se puede automatizar la escalada de los servidores para que empiecen a encenderse y a operar y a ofrecer el servicio de acuerdo a la demanda como vaya aumentando. ¿Listo? Entonces, eso es una característica importante de la nube, ¿sí? La automatización. Pues básicamente es computación distribuida, automatizada y centralizada. Bien, la centralización facilita la organización y el control de los elementos que componen la computación en la nube. En nube tenemos tres tipos de servicio, de pronto ya más por las características y la evolución que ha tenido la computación en la nube, pero básicamente se ofrecen tres tipos de servicio. IaaS, que significa infraestructura como servicio, donde lo que se arrienda es el hardware. Entonces yo requiero de tantos discos de almacenamiento, requiero de tanta memoria, requiero de tanto poder de procesamiento, ¿sí? Y pago al proveedor bajo esas características que estoy necesitando. El software como servicio, entonces a mí no me interesan las características del servidor, sino quiero desplegar una aplicación, que la aplicación sea altamente disponible, entonces van a requerir por debajo una arquitectura en clúster o que sea altamente concurrente, que tenga la posibilidad de atender muchos usuarios, ¿sí? O que tenga alto desempeño, que sea muy rápido, entonces también tendría arquitectura en clúster. Bueno, pero a mí lo que me interesa es la aplicación o el servicio como tal. Entonces yo pago, puede ser por la demanda de usuarios, que se conecten 1000, 10.000, 100.000 usuarios por hora, por minuto, por segundo. Bueno, hay aplicaciones de aplicaciones. Entonces la empresa cobra así, por la demanda o cantidad de usuarios.
Así hay muchos servicios, especialmente para las aplicaciones móviles. O una combinación de ambos, ¿sí? O como una tercera opción que se llama PaaS, que es plataforma como servicio. Entonces ahí se puede cobrar por hora, ¿sí? Hora que el servicio está disponible, o por la demanda de usuarios, ¿sí? O por las características o los atributos de calidad, ¿sí? La disponibilidad, la concurrencia. ¿Listo? Ojo, ojo que no todo se puede llevar a la nube, ¿sí? Porque la mayoría de la nube opera en Estados Unidos. No estoy diciendo que toda la nube esté en Estados Unidos, pero todos sabemos que las principales empresas que ofrecen servicios de nube se encuentran en Internet, ¿sí? Y por tanto cumplen los lineamientos legales de ese país, ¿sí? Entonces no podemos llevar información delicada o susceptible como la de los bancos, como la del gobierno, ¿sí? O temas de seguridad nacional, o que tienen que ver con seguridad nacional para nosotros, ¿sí? Entonces es delicado, sí, sí es muy atractivo, ¿sí? Porque nos reduce costos, es decir, le evita a una empresa, le evita tener que pagar luz, tener que pagar el administrador de la base de datos, el administrador de los servidores, eh, tener que pagar el aire acondicionado, que es una de las cosas que más consumen energía, ¿sí? En los data centers son los aires acondicionados para mantener los niveles de temperatura adecuados. Mm, el arrendamiento, ¿sí? Si no tengo la infraestructura, el lugar, entonces tengo que pagar un local, o tengo que construir el local, o tengo que construir el edificio con las características ideales para un data center que cumpla las normas técnicas, ¿sí? Entonces, pues una empresa dice, no, pues yo para evitarme todo ese gasto, pues yo prefiero pagar en la nube, ¿sí? Pero hay que ser muy cuidadosos con los procesos que se llevan allá porque pues están alojados allá. Si yo llevo la información de mis clientes, ¿sí? Allá a la nube, pues por más seguridad que me ofrezca, ¿sí? Es información a la que tienen acceso allá. Y les sería muy fácil, eh, por ejemplo, a un juzgado secuestrar o pues ahí no se usa la palabra secuestro, pero sí tomar posesión de servidores, o ya sea por medidas legales que no sabemos, entonces se nos detiene la operación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está funcionando allá y lo que nos van a decir, ah, pues quién lo manda, ¿cierto? ¿Quién lo manda a venir a poner sus servicios acá en Estados Unidos? Entonces, mucho cuidado, sí, muchos, o sea, afortunadamente muchos de los servicios se pueden, ¿sí? Pero no todo, no todo se puede llevar a nube, por más atractivo y económico que sea. Vamos a analizar ventajas y desventajas, ¿sí? La centralización es buena en muchos aspectos, pero también tiene sus aspectos negativos, ¿sí? Entonces, una ventaja de la centralización es el control central. ¿Listo? Entonces, siempre las órdenes, las instrucciones tienen que pasar por el nodo master, ¿sí? Y él es el que distribuye o redirige o decide qué hace. Entonces, por ejemplo, cuando se desconecta un nodo, quien tiene que manejar la situación es el nodo central. Entonces, no va a haber pánico, no va a haber una situación de descontrol porque el nodo maestro va a estar preparado para esa situación. ¿Listo? Eh, Otra ventaja es que hay eficiencia en el procesamiento, ¿sí? Entonces evita la redundancia porque hay un nodo central que está distribuyendo el trabajo. Entonces, no, digamos, lo que se evita es que dos nodos hagan el mismo trabajo, ¿no? Entonces, sí pueden hacer el mismo trabajo, pero entonces uno segmenta. Entonces, usted, por ejemplo, procesa de tal a tal solicitud y usted otro procesa de tal a tal solicitud. Entonces, están haciendo la misma tarea porque tienen el mismo programa, pero atendiendo demandas o solicitudes diferentes, ¿sí? Se aprovechan mejor los recursos, ¿sí? CPU, memoria y almacenamiento, porque el nodo central está distribuyendo el trabajo de forma que sea homogéneo, sea parejo, de acuerdo a las necesidades. Entonces, como lo veíamos con el balanceador de carga, ¿sí? Entonces, un nodo central está tratando de que el trabajo sea equilibrado para todos los nodos esclavo. Bien. Es organizado y define límites y funciones para cada nodo del sistema. Entonces un nodo no va a ser autónomo y se va a poner a hacer lo que él quiera, ¿sí?
sino es el nodo maestro el que dice, no, usted hace esto de acá a acá, ¿listo? Y eso hace que el trabajo sea organizado y tenga sus límites, ¿listo? Cada nodo tenga sus límites, o sea, no, uno no se va a poner a hacer el trabajo de otro no, porque no le corresponde, ¿sí? Porque el único que determina qué hace o qué no hace es el nodo maestro. Entre las desventajas que encontramos con los sistemas distribuidos centralizados es que no siempre esa eficiencia que manejamos con la centralización o el control central no funciona siempre, ¿sí? Supongamos una ciudad inteligente que, que tiene ambulancias. Entonces las ambulancias requieren movilizarse rápidamente, ¿sí? Entonces resulta que la ambulancia llega a un semáforo que está atascado, ¿sí? Y ese semáforo es manejado por un sistema central. Entonces, como es el sistema central el que tiene que tomar la decisión de conceder el paso o no a la ambulancia, entonces eso se puede traducir en pérdida de tiempo para la ambulancia que tiene afán, ¿sí? Entonces ahí vemos que la centralización no es ideal con ese escenario, pero es un escenario particular, ¿sí? Entonces una ventaja es que en la mayoría de escenarios la centralización funciona, ¿listo? Es decir, la centralización va a aplicar para la mayoría de casos como una ventaja, ¿bien? Lo que veíamos con los atributos de calidad del software se logran con un sistema centralizado, ¿listo? Entre las desventajas restringe la autonomía, entonces, en cierta forma, con el ejemplo de las ambulancias, la ambulancia podría tomar la autonomía de cambiar el semáforo, por ejemplo. Entonces, sí, que tuviera un control o algo que dijera necesito que ese semáforo cambie a verde para poder pasar, ¿sí? Entonces, eso está en autonomía de la ambulancia, pero el dominio control central restringe esa autonomía, ¿sí? Entonces, podría haber el escenario donde ese tipo de situaciones solo se pueda resolver de forma descentralizada, es decir, que sea la ambulancia quien se encuentra en la circunstancia, que se encuentra en ese evento en particular, haga la acción para poder dar paso, ¿sí? O la otra, que sea un sistema combinado, o sea, la ambulancia hace esa solicitud, pasa al nivel central, digamos que el nivel central no espera como la autorización de la autorización de la autorización, sino valida y concede el acceso, puede ser otra forma, o sea, como una forma híbrida de manejar ambas condiciones, ¿sí? Para mí, pues la mejor es que de una la ambulancia pudiera controlar el semáforo y eso va a ser uno de los ejemplos que vamos a mirar en la computación distribuida descentralizada. ¿Listo? El tiempo de validación central, entonces eso que veíamos como que la autorización de la autorización de la autorización que nosotros vemos en procesos burocráticos en las organizaciones, ¿cierto? Que, ay, que es lo que diga el jefe del jefe del jefe, ¿sí? Entonces, que retrasa procesos, eso que vemos nosotros en la cotidianidad de las organizaciones donde trabajamos, es algo que puede suceder en los sistemas centralizados, ¿sí? Entonces, ese tiempo que requiere como la autorización, ¿sí? Ese tiempo que requiere, supongamos que yo como no esclavo estoy realizando un cálculo y por X o Y motivo me vi como obstaculizado, como no puedo continuar. Entonces yo debo informar al nivel central que no puedo continuar haciendo este cálculo porque me falta un dato, porque no sé qué. Entonces el sistema central me dice espere. Y entonces uno mientras espera, pues está perdiendo tiempo valioso que podría aprovechar realizando otros cálculos. ¿Listo? Más o menos a eso se refiere esa desventaja de pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces ese tiempo resulta costoso en términos de recursos, ¿sí? Porque se está desaprovechando el recurso y en términos de energía, ¿sí? Y en algunos casos de dinero, ¿sí? Ese tiempo en costos y energía se puede traducir en dinero. Entonces un banco, por ejemplo, un servidor que se cae, un servidor que no opera, son millones y millones en dinero que está perdiendo porque se haya estancado un proceso. ¿Listo? Bien, entonces
digamos que no se trata de que los sistemas centralizados sean súper poderosos o las desventajas que tienen, sino todo es un término de equilibrio, ¿sí? Donde uno analiza qué es lo más importante en el sistema, cuáles son las características que tiene el sistema, ¿sí? Y qué arquitectura es mejor. Entonces son muchos de los retos a los cuales nos enfrentamos en la ingeniería de software, en nuestro desempeño como ingenieros, como desarrolladores, como científicos de la computación, donde tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Será que hago una arquitectura centralizada o una arquitectura descentralizada? ¿Sí? Las arquitecturas predominantes son las centralizadas, se debe sobre todas estas ventajas. Hay muchas más, yo acá traje a colación las que pude, ¿bien? Entonces, para muchos casos o situaciones va a ser muy útil la computación distribuida centralizada, para otros casos va a ser mejor la computación distribuida descentralizada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta en su desempeño como profesionales. Qué le espera a la computación distribuida eh, pues a futuro? Bien. Entonces está en auge, ya les decía que la mayoría ya son distribuidos, Internet es un sistema distribuido, las aplicaciones ya muchas empresas tienen web, entonces el hacerlos web les facilita la distribución, ¿sí? Entonces ya muchos sistemas funcionan de forma distribuida, las aplicaciones móviles, yo les contaba que funcionan de forma distribuida, entonces es un paradigma imperativo. ¿Sí? Imperativo en el sentido de que es dominante, es un paradigma dominante la computación distribuida centralizada en el mundo de la computación. ¿Listo? Por un lado, entonces el costo energético eh, es demasiado, o sea, un data center con muchos computadores, ¿sí? Por el tema de los aires acondicionados, puede llegar a consumir la energía que se consume en una ciudad tan grande como Nueva York. O sea, Nueva York es la ciudad más grande del mundo. Háganse ustedes la idea, un solo data center puede consumir la energía que consume Nueva York. Es muy costoso energéticamente hablando, o sea, eso es sostenible, no tiene nada y estamos como humanidad, como planeta, enfrentando un reto con el cambio climático y pues todo lo que tiene que ver el tema de la sostenibilidad, la eficiencia energética, el cambio de energías renovables y todo ese cuento, ¿sí? Entonces, sí va a ser un reto para los sistemas distribuidos ser eficientes energéticamente. Debe existir una sincronía y coherencia entre los sistemas informáticos y las redes de telecomunicaciones, puesto que son codependientes. Los sistemas distribuidos, sí, por definición, operan a través de redes, ¿sí? Un sistema distribuido es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Elementos pueden ser computadores, dispositivos, bueno, lo que sea, la mayoría informáticos, ¿sí? eh, conectados a través de red. ¿Sí? No dice conectados a través de Internet, no conectados a través de red, pues porque podemos tener nuestra propia red independiente de Internet o podemos tener nuestra red que está conectada a Internet, bueno, muchas cosas. Entonces, sí, sí es un reto, ¿sí? Sobre todo porque, por ejemplo, si yo logro características o atributos de calidad uniendo varios servidores, lo pierdo si la red no está a la altura de ese desempeño que yo necesito, ¿sí? O sea, de nada me sirve tener computadores rápidos si la red que tengo es lenta. Entonces, por eso necesita ser coherente, ¿sí? Mi arquitectura altamente disponible necesita ser coherente tanto en la calidad de los servidores como en la calidad de la red, ¿sí? Y son codependientes porque los sistemas informáticos dependen de las redes para funcionar, ¿cierto? Nosotros ya lo vemos, se cayó el sistema. ¿Y por qué se cayó? Ah, por la red, se cayó la red y entonces se cayó el sistema. Entonces vemos ahí la codependencia. O al revés, los sistemas de red también funcionan con sistemas informáticos. Entonces, por ejemplo, el Active Directory y el DHCP son servidores, ¿sí? Que facilitan el uso de las redes, ¿sí? Entonces, funcionan de manera conjunta. Entonces, ahí, digamos que la investigación tiene que apuntar a mejorar la integración de estos elementos y bueno, sí, muchas cosas más. La inteligencia artificial, que es un tema que casi no tocamos, ¿sí? Pero eh, al igual que todo, pues funciona, o sea,
la arquitectura principal es de forma centralizada, es decir, cada desarrollo de inteligencia artificial debe estar funcionando en clúster, ¿sí? ¿Para qué? Pues para, para reducir el tiempo que se demora la inteligencia artificial resolviendo tareas, para ser más eficiente, para infinidad de cosas. Entonces, seguro se desarrollan con arquitecturas distribuidas centralizadas. ¿Listo? Eh, ya lo decíamos, es el paradigma dominante hasta en la inteligencia artificial, pero puede ser que con el tiempo eh, sí sea más eficiente, por ejemplo, el uso de arquitecturas distribuidas descentralizadas para el tema de la inteligencia artificial. ¿Sí? Hay teóricos en computación que determinan que la autonomía de los individuos, los entes, los robots, las máquinas, los drones, ¿sí? Es importante, o sea, que no siempre dependan de un sistema central, ¿sí? Para tomar decisiones. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque veamos las desventajas que esto tiene. ¿Sí? Entonces, por eso para inteligencia artificial puede ser mejor siempre operar sobre arquitecturas distribuidas descentralizadas o puede ser también una conciliación entre usar ambas formas. ¿Listo? Cuando se pueda descentralizado y cuando se pueda centralizado también puede ser. ¿Listo? La computación cuántica es mucho más poderosa en términos de tiempo para resolver los problemas, ¿sí? Entonces de ahí nuestro miedo. Entonces ahorita ni teniendo superclusters ni teniendo supercomputadores podemos romper los sistemas de cifrado, ¿sí? Pero es posible que para la computación cuántica sí lo sea, ¿sí? Entonces eso nos pone a temblar porque, como decía, todos los sistemas bancarios, financieros, ¿sí? Nuestras cuentas de correo, las claves, ¿sí? Funcionan a través de un sistema de cifrado que es duro de romper o que es muy seguro, ¿sí? Entonces, que no lo podamos hacer con computación distribuida es un alivio, ¿sí? No significa que no se intente, sí se intenta, ¿sí? Porque todo el tiempo, eh, pues hay gente interesada en hacerlo, bien, pero el punto es que la computación cuántica en términos de tiempo, ¿sí? Un tema que en un computador normal se demoraría miles de años, un supercomputador con, con arquitectura en clúster o un computador distribuido centralizado se demoraría años, ¿sí? O meses, ¿sí? Para la computación cuántica puede tomar segundos o minutos. ¿Listo? Entonces la diferencia en términos de desempeño es abismal, ¿sí? Entonces para la computación distribuida es un reto mantenerse ante el desarrollo de la computación cuántica, aunque ojo que estamos hablando solo en términos de la solución de problemas computacionales que son complejos y que son por lo general de naturaleza exponencial, lo que conocemos como NP, ¿cierto? De tiempo no polinomial, problemas NP. Entonces, pues digamos por ese lado la computación distribuida está bien porque pues va a tener otras áreas en las cuales mantenerse, como por ejemplo la programación distribuida. ¿Sí? La programación distribuida es algo que se mantendrá porque es un ideal, ¿sí? Para muchos investigadores. Es como lograr lo que les decían, desde un solo nodo, programar otros. ¿Listo? Y por último, es posible estudiar arquitecturas distribuidas de nodos y redes a través de grafos o viceversa. Entonces podemos representar los sistemas distribuidos a través de grafos, ¿sí? Donde los vértices nos representan las redes y no, donde los vértices nos representan los nodos y las aristas o conexiones nos representan las redes. Bien, o podemos construir los sistemas, ¿sí? Experimentarlos así en físico y después llevar esas características que encontremos en los sistemas distribuidos centralizados físicos, llevarlos a modelos de grafos. Bien, u otro modelo matemático que permita eh, tener un mejor como conocimiento o manejo de nuestro concepto o la idea que tenemos sobre los sistemas distribuidos centralizados. Eso es todo hasta acá, muchachos. Me extendí un poco, pero la idea era comentarles algunas de las principales aplicaciones de los sistemas centralizados. Espero que esta presentación los anime a muchos de ustedes a profundizar en esta área. Para mí es, digamos, de
de las áreas de mi preferencia, junto con la inteligencia artificial y algo del desarrollo de software, pues muchas de las áreas de computación se complementan o se ayudan entre sí, otras pues van creciendo por aparte, por su cuenta. Esta me gusta mucho y espero transmitirles a ustedes ese gusto por esta área para que ya sea que lo utilicen en sus vidas como profesionales o como tema de interés en su investigación para maestría o doctorado. ¿Listo? Chao.